Hola. Primero, antes de partir, quisiera agradecer esta invitación para participar y compartir nuestra experiencia en la Biblioteca Nacional con las colecciones documentales, pero especialmente voy a relatar la experiencia sobre el archivo audiovisual, que es la unidad más nueva que tiene nuestra biblioteca. Y bueno, estoy encantada de compartir con todas los expositores y además de disfrutar de esta ciudad que es maravillosa y fascinante. Bueno, les voy a contar un poco sobre la Biblioteca Nacional. Al igual que la Biblioteca Nacional de Brasil y la de Argentina, casi nacieron con nuestros países, nacieron cuando recién se estaba armando la República, con el objetivo de crear un espacio para resguardar la memoria del país y además de crear nuevo conocimiento. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de digitalización y hablamos de acceso, hablamos de un continuo que comenzó en 1813 y que ha ido adaptándose a las nuevas tecnologías a medida que han ido pasando. Recién en los años 80, por ejemplo, se comenzó a migrar las tarjetas catalográficas antiguas que algunos más jóvenes no conocerán a un catálogo en sistema MARC en Aleph, que es el sistema donde se automatizó los primeros catálogos de la biblioteca. Y luego, el año 2000, se comenzó a trabajar en el contexto del archivo fotográfico, se comenzaron a trabajar los primeros proyectos de digitalización enfocados a la preservación y acceso. Ya en el 2003 se lanzó la plataforma Memoria Chilena, que es nuestro principal sitio de contenidos que acerca a la comunidad al patrimonio digital de la biblioteca, editorializando los contenidos, es decir, se visibilizaron muchos libros y colecciones raras a través de temáticas enfocadas a la literatura, el arte y la historia principalmente, y se ha ido ampliando con los años a ciencia y otras temáticas también importantes como la política, etc. Entonces uno puede encontrar en Memoria Chilena un pequeño resumen sobre la temática con hipervínculos que nos llevan a otros temas, porque todo se va relacionando en la plataforma, y dentro de cada tema tenemos imágenes y también documentos completos como libros, revistas, y a partir de eso se ha ido generando además un nuevo público en nuestra biblioteca que estaba bastante alejado. Como ustedes ven, es un palacio que a veces está ubicado en la Alameda y a veces incluso le da un poco de susto a la gente entrar porque creen que es como un mausoleo. Y la tecnología digital ha acercado muchísimo a la gente, por ejemplo, a través de las redes sociales. Por ejemplo, Memoria Chilena tiene 220.000 seguidores y 150.000 en Twitter. Entonces, cada vez que nosotros vamos ampliando el acervo o subiendo nuevos contenidos, se va ampliando a través de la difusión en redes sociales, la cual ha sido muy interesante porque también hemos podido hacer participar al público en la catalogación, en corregir información que puede haber estado mal por mucho tiempo, y así la gente también siente que se adueña y se apropia de los contenidos y puede participar en la construcción de la memoria colectiva. Bueno, yo les contaba que, y en mi currículum, yo vengo del área de la conservación de la fotografía, y a raíz de eso, bueno, estoy en el archivo fotográfico, y dado de la fragilidad que tienen las fotografías y la dificultad de acceder, por ejemplo, a materiales negativos, a placas de vidrio o a materiales que realmente sufren un grado de deterioro muy alto al prestarlo al público, el archivo fotográfico desde su inicio, que fue en el 97, nunca tuvo originales al acceso del público.
Y un poco a raíz de esta experiencia con el archivo fotográfico, se amplió, bueno, se propuso que el archivo fotográfico comenzara con el proyecto de archivo audiovisual. Uno de los antecedentes importantes de este archivo audiovisual, que comenzó recién en el 2014, fue el cambio de la ley de depósito legal. Bueno, la ley de depósito legal en Chile afortunadamente es bien antigua, por lo tanto eso nos asegura que podemos encontrar los diarios, las revistas y todos los tipos de soportes que han sido impresos en la biblioteca. Hasta el 2013 eran 15 copias que se entregaban a la biblioteca de cualquier material impreso y se entregaban 2 copias de material audiovisual. Pero el material audiovisual solamente llegaba si se imprimían las carátulas. Entonces estábamos en una reunión en el contexto de los 200 años, un estudio de usuarios, y este estudio de usuarios arrojó que la obra audiovisual más consultada en la biblioteca era Terminator. Entonces un grupo de nosotros dijo, ¿qué es esto? Terminator, si nosotros tenemos cine, tenemos documentales, tenemos algo que decir en el mundo audiovisual, tenemos una historia. Entonces eso fue el gran empujón. Espero no estar hablando muy rápido para los que están con traducción. No podía ser que en la Biblioteca Nacional, el lugar por autonomacia de la cultura chilena, lo más independiente que a uno le guste o no Terminator, que fuera la obra más consultada. Entonces ahí empezamos a diseñar la estrategia de armar el archivo audiovisual y poder generar una nueva unidad en la biblioteca que se encargara de estos materiales. Como les decía, la ley cambió en el 2013 y junto con reducir la cantidad de ejemplares que llegaban a la biblioteca, incorporó un acápite especial sobre el audiovisual y sobre lo digital. Entonces ahora nosotros tenemos un poco más de herramientas para poder cobrar, porque es una ley, cobrar el depósito legal que en el formato de cine se determinó que la Cineteca Nacional, que tiene 10 años en Chile, resguardara los originales masters en cine, y la Biblioteca Nacional se quedaba con las copias publicadas, las copias de acceso. Entonces eso fue también un antecedente muy importante para que nuestras autoridades decidieran, digamos, tomar este paso que ha sido un paso bien importante y fascinante en su ejecución, porque de todas maneras, para hacer una biblioteca nacional estábamos muy atrasados respecto de lo que es la preservación del patrimonio audiovisual. Bueno, otro antecedente es que, como les decía, por el depósito legal llegaban muchas obras audiovisuales que quedaban en una sección que se llamaba música y medios múltiples. Medios múltiples, imagínense, era cualquier cosa que no fuera libro. Entonces, en el año 2008, el archivo de música cambió de jefatura y el nuevo jefe dijo, no, hay que acotar esta colección a la música chilena. Entonces, todo lo que era medios múltiples quedó en unas cajas hasta el 2014. Entonces, ustedes se imaginarán cuál era el panorama de inicio para nosotros, que es el interior de una de las cajas. Películas, Umatic, cintas de todos los tamaños, de todos los formatos, carretes transparentes, negros, una variedad enorme que tuvimos que empezar a conocer, a organizar de a poco. Contamos con financiamiento para poder contratar a 2 personas especialistas en el área audiovisual, que organizaron este catastro de colecciones para poder generar esta estrategia de trabajo y generar prioridades para el acceso de este material. Bueno, el año 2008 también se creó la unidad o la Biblioteca Nacional tiene 2 grandes áreas de colecciones.
Está la área tradicionales, donde están los libros, revistas, periódicos, y esta nueva unidad que engloba a las colecciones especiales y digitales, donde está la mapoteca, archivo fotográfico y ahora este archivo audiovisual. Entonces ese año también se generó unas políticas de preservación digital, hay un encargado, y también se empezaron a trabajar todas las temáticas que tienen que ver con el archivo de la web, que no lo voy a mencionar hoy día, pero que también es un tema importante, todo lo que es nacido digital dentro de la biblioteca. Bueno, el 2013, que es un año clave en la biblioteca porque se cumplieron 200 años. Ustedes saben, me imagino los que hacen administración de colecciones, que uno busca estrategias de visibilización, y ese año la biblioteca celebró con todo y también pidió recursos a los ministerios que nosotros pertenecemos al Ministerio de Educación, y ahí pudimos implementar un laboratorio de digitalización de materiales documentales, digamos, unos robots que pudieron acrecentar en la producción de la digitalización de la biblioteca, y además se generaron recursos para poder habilitar un espacio de guarda de archivos especiales más grande, porque teníamos antes una pequeña bóveda para archivos fotográficos, y se amplió generando las condiciones necesarias para movilizar todo el material que estaba disperso en cajas en distintas partes de la biblioteca hacia este depósito que tiene afortunadamente condiciones de conservación preventiva adecuadas a este tipo de materiales. Entonces empezó la movilización y el conteo de materiales. También, antes que eso, el 2011 trabajamos con las colecciones de audio de la biblioteca. La biblioteca tiene uno de sus divisiones, archivo de tradiciones populares y de oralidad. Por lo tanto, hay mucho material, tanto en audio como audiovisual, que son trabajos de campo, que es un material al cual no estaba accesible a los investigadores, porque había problemas también con los equipos, que ya voy a llegar a la parte de los equipos de reproducción, que es un tema crítico en archivo audiovisual. Se crearon formularios de ingreso, se estudió un poco más sobre la temática de los derechos. Por ejemplo, hay todo el material que les mencionaba recién que tiene que ver con registros de campo, tiene particularidades respecto del acceso, también tiene orígenes desconocidos porque son colecciones de larga data en la biblioteca que se manejaban solamente en el entorno de los investigadores internos. Entonces, una vez que quisimos abrir estas colecciones, empezamos a tener que estudiar sobre las posibilidades de compartir, por ejemplo, si la poníamos o no en la web, etcétera, etcétera. Entonces, y luego la mudanza de las colecciones a este nuevo depósito. En estos 5 puntos se caracteriza más o menos el esquema de trabajo del archivo audiovisual, donde se organiza y se clasifica. Tuvimos que hacer un árbol de colecciones, ya que había que respetar el origen de cada una de las colecciones encontradas y crear una propia para el archivo audiovisual, que fue complejo porque había cosas, por ejemplo, que algunas secciones decían: ay, pero esto no es música, pero es un disco, es palabra hablada, entonces ya no quiero esto. Y hubo que hacer un trabajo ahí bien interdisciplinario con los jefes de colecciones, quienes además aprovecharon de refinar aún más sus colecciones de esta naturaleza. Luego se desarrolló un catastro del estado de conservación de las colecciones para ver qué nivel por ejemplo, de deformación había en las cintas. Hay salas donde se encontraba mucho material audiovisual que en el verano llega a temperaturas muy altas, entonces pensábamos que íbamos a tener un panorama bastante más desolador que el que nos encontramos, que no era tan malo. Y también en muchos casos se realizó un cambio de guarda, un cambio de almacenaje de cajas y
en lo posible, digamos, limpiar todo el material antes de integrarlo al depósito para evitar posibles contaminaciones al interior de ello. Luego la digitalización, que es un camino, o sea, que es un proceso que se comenzó a realizar posteriormente, ya una vez que tuvimos terminado todo el catastro y el diagnóstico de estas colecciones, y se comenzó a establecer criterios que tienen que ver también con los intereses patrimoniales de la biblioteca, que tienen que ver con el estado de conservación, y establecer una lista de prioridades con algunas urgencias, por supuesto, relativas al deterioro físico-químico del material. Y luego la documentación y la descripción. Aquí me detengo un poco para contarles que, bueno, en las bibliotecas, si hay alguna de biblioteca, nosotros tenemos un catálogo general que está en formato MARC, que se llama Aleph, el cual no es muy amigable para las colecciones digitales. Sin embargo, algunos se ríen, amigable por decir algo amoroso, pero en realidad es terrible, porque yo decía, yo quiero ver la foto, mis usuarios quieren ver la foto, y había que hacer como 20 clics, y el 856 y el 440, y bueno, hemos lidiado con eso y se ha realizado una especie de híbrido donde uno puede ver en Aleph imágenes y puede acceder también a archivos de sonido y de audiovisual. Sin embargo, por ahí por el 2012 se adquirió un software que es de la misma familia o de la misma empresa que Aleph, que se llama Digitool. No sé si alguien conoce Digitool acá en la audiencia. Bueno, Digitool es un administrador de colecciones digitales que es propietario, que tiene sus problemas, pero que ha funcionado bastante bien porque nos da la posibilidad de poder mostrar nuestras colecciones de una forma mucho más amistosa, sobre todo todo lo que es visual, ¿no? Entonces uno puede ver imágenes y buscar por distintos criterios, pero ya te enfrentas a un mosaico mucho más amoroso para los usuarios, y cuando los usuarios antiguos de la biblioteca se dan cuenta de esto, realmente se generó un revuelo bastante importante. Bueno, junto con eso hay un proceso permanente de revisión de formas de trabajo, de criterios de cómo digitalizamos, etc. Afortunadamente en el mundo digital, audiovisual, hay muchísimas organizaciones, la IASA, bueno, y hay mucha información al respecto, entonces nosotros siempre nos hemos basado en experiencias de otros países y adaptadas a nuestra realidad, por supuesto. Y bueno, y finalmente el último punto es el acceso y la diseminación o la comunicación que se hace a través de, bueno, subiendo el material a los distintos catálogos, pero además se combina con las redes sociales, que les decía que es una herramienta muy poderosa y bastante popular en Chile, porque tuvo un impacto así penetró de una manera impresionante, sobre todo Facebook, a todo nivel, sobre todo a nivel de la gente de mediana edad, digamos hasta los 40, hay un interés por el uso importantísimo, por lo tanto eso funciona para poder generar nuevos usuarios y difundir lo que ya está en línea. Bueno, junto con eso, lo que les decía, los dos catálogos, está el catálogo bibliográfico, está el administrador de colecciones digitales, y sobre eso, el 2013, se inauguró la Biblioteca Nacional Digital, con otra herramienta que se llama Primo, que también es de esta misma empresa, digamos, así que eso nos permite navegar las colecciones bibliográficas y las digitales, hacer búsquedas que te puedan dar un panorama mucho más amplio de lo que hay en la biblioteca, que es bastante. Uno encuentra la obra de un fotógrafo, más las publicaciones que hizo, más las entrevistas que salen en la prensa, entonces ahí se va completando un poco el acceso universal a las colecciones. Como les decía, nosotros trabajamos este proyecto de archivo audiovisual mirando otras experiencias, una de ellas, y generando una especie de acuerdo y trabajo colaborativo con la Cineteca Nacional, el Museo de la Memoria. La Cineteca, como les decía, estaba más orientada
al film, a todo lo que es básicamente film y películas de todo tipo de Chile, pero hay todo un universo de audiovisual mucho más grande y diferente en las colecciones de la biblioteca. Aquí está un poco los distintos lugares que estuvimos mirando, no solamente para ver temas de conservación, sino que esquemas de catalogación, buenas prácticas, etcétera. Tanto en Europa como en América Latina hay muchas experiencias que nos fueron bastante fundamentales para crear nuestra forma de trabajo. Y acá, bueno, las colecciones de la biblioteca, el contenido histórico, hay una parte importante del archivo audiovisual que tiene que ver con producción propia de la biblioteca. Por ejemplo, en el año 60, un director, que era un escritor muy importante, decidió armar un archivo de la voz para la biblioteca, entendiendo que el sonido era parte importante de la comprensión de un autor, por ejemplo. Entonces creó el archivo de la voz y eso era más o menos 800 registros importantísimos que comprenden a Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra, etcétera, todos nuestros autores más importantes. Y bueno, y el depósito legal del cual ya les hablé anteriormente. Aquí están los distintos secciones que tenía material audiovisual, el archivo de historia oral, el archivo de música, el archivo del escritor, la Biblioteca Nacional y... Gracias. Bueno, una de las cosas importantes que nos dimos cuenta era que uno cataloga un libro y el libro es una unidad, ¿no? En cambio acá una cinta que no tiene ninguna información dentro, un Naumatic, por ejemplo, puede tener 10 contenidos diferentes. Entonces se creó una base de datos que daba cuenta del contenido dentro de los soportes. Entonces y se le integró un código QR a esta herramienta que fue creada especialmente para el catastro del archivo audiovisual, para saber realmente qué es lo que teníamos dentro de estos soportes que en su gran mayoría tampoco tenían información en el exterior. Entonces ahí pudimos hacer una visualización y tener una comprensión más grande de lo que nos estábamos enfrentando. Bueno, aquí hay ustedes después van a ver la presentación, ahí están la división entre formatos. Esto no está tan actualizado, pero un poco la división de los distintos tipos de materiales en las secciones de la biblioteca. Aquí está nuevamente como un resumen de cómo llegamos a la selección del material a digitalizar en la primera etapa del proyecto. Esto ya contaba, ahí está, si se fijan, aquí tenemos unas cintas que no se ven un poco hippie, pero que tienen que ver con la realidad chilena de los terremotos. Acá el jueves tembló 6,2 en la biblioteca. Yo lo primero que, una vez que ya se me pasó el terror, porque uno siempre está esperando que venga más fuerte, bueno, fue largo, la biblioteca se movió bastante, entonces tuve que ir a mirar cómo funcionaron nuestros dispositivos de alta seguridad y no se cayó nada, lo cual es un alivio porque en realidad son decisiones de bajo recursos, pero que ayudan bastante al momento de una emergencia. Bueno, ahí está parte de nuestro archivo. Y otro tema que ya les había anunciado era ver, bueno, ¿cuánto de esto podemos ver? Porque una cosa uno dice, sí, preservar el original, pero uno preserva un original en 8 milímetros y no tienes proyectora y no tienes acceso al original. Entonces, ese era un problema y es un problema en la administración pública. Yo no sé cuántos acá trabajan en la administración pública. Uno no puede ir a comprar un equipo usado porque hay una plataforma para las compras públicas. Entonces, y no hay proveedores porque los proveedores son en el mercado persa, en la Feria de las Pulgas. Entonces, muchas veces uno empieza a usar las redes sociales y, de hecho, nuestro primer proyector de 8 milímetros llegó a través de las redes sociales de Memoria Chilena
porque en realidad, haciendo difusión, tenemos esto y abajo, si tiene equipos, los puede donar a la biblioteca. Bueno, así es como el VHS de mi papá llegó a la biblioteca y muchos otros. ¿Por qué? Porque de repente uno puede sacar repuestos de un equipo para poder tener, o nos han donado colecciones que vienen con el equipo. También eso ha sido una fuente importante de recurso tecnológico que, como sabemos, en el mundo digital es muy importante porque la obsolescencia es nuestro mayor... es una pesadilla realmente. Entonces, aquí hicimos un catastro de máquinas de la biblioteca y afortunadamente no nos fue tan mal porque pudimos darnos cuenta que el 83% de la colección era accesible con las máquinas que teníamos. Ahora, estas máquinas son preciosas, o sea, se cuidan y tenemos que hacerle mantención recurrentemente porque un carrete que se queda pegado y ya perdemos de digitalizar un archivo. Bueno, ahí están las direcciones. Aquí les quería mostrar un video porque uno habla de audiovisual y en realidad lo mejor es ver la imagen en movimiento. Así que no sé si por allá el video, que se muestra más o menos la dinámica de trabajo de las colecciones que existen. Bueno, este pequeño clip lo hicimos para celebrar nuestro primer año como archivo en la celebración del Día Mundial de Patrimonio Audiovisual y eso nos llamó mucho la atención del público, conocer que se estaba haciendo esto y también eso ayudó a generar algunas donaciones importantes, incluso de algunas personas escritores o artistas que aparecen en el mismo video. Esta es la pantalla, el inicio de la Biblioteca Nacional Digital, que bueno, ahí yo les explicaba que tiene un acceso universal, digamos, a todos los contenidos que tiene la biblioteca, ya sea bibliográfico o digitales. Y esto, bueno, para mostrarles que, por ejemplo, nuestro último video, que se los voy a mostrar al final si alcanzamos, tuvo 4.600 reproducciones, que fue el video el video de celebración de este año del patrimonio audiovisual, que tiene que ver con un proyecto especial que se generó que tiene que ver con películas familiares. Bueno, uno de los aspectos importantes ha sido la participación de nuestro staff en diversas capacitaciones que se han hecho a nivel internacional y en Iberoamérica. Y en Chile tuvimos el coraje de recibir al programa APEX, que no sé si alguien lo conoce, pertenece a la Universidad de Nueva York, y es un proyecto que ellos que organizan entre los alumnos, donde hacen como una especie de escuela de verano y van a un país que requiera capacitación y requiera recursos en el área del patrimonio audiovisual y están unas 2 semanas trabajando con una colección en particular.
En ese contexto nosotros elegimos nuestra pequeña colección de películas familiares en 8 milímetros, 9,5 y Super 8, que teníamos en la biblioteca porque no teníamos recursos para trabajar con ella, teníamos apenas un proyector y bueno, vino todo este contingente humano especialista con insumos y bueno, fue un gran aporte porque pudimos instalar a partir de este evento, de este evento de capacitación, instalamos, se creó una estación de digitalización para materiales fílmicos de pequeño formato. Y bueno, hicimos un seminario que también llamó bastante la atención en el público. Y a partir de eso se nos ocurrió generar, a todo esto, todas estas estrategias de comunicación tienen que ver porque hay que convencer a las autoridades que tenemos que recibir más recursos. En realidad son 2 personas y yo, que yo les hago así toda la tarea más administrativa y de apoyo moral, digamos, pero se ríen, es que el apoyo moral es muy importante en esta área. Y creamos la idea de hacer el Día del Cine Casero, que se celebra en el mundo la segunda fin de semana de octubre. Y para que la gente pueda venir con sus latas y uno le pueda decir, mire, esto es una cinta de film de 8 milímetros y montamos, digamos, unas estaciones de inspección y teníamos proyectores para ver y tener la experiencia de ver el film tal como se veía en esos años. Y creamos una página, una fanpage, donde pudimos ir difundiendo el tema. Aquí se me coló aquí había un audio de Allende, pero que no lo puse, así que tiene que ver con el audio. Pero un poco hablar de las colecciones de audio también que les contaba, él es Pablo Neruda, para quien no lo conoce, del archivo de la palabra, que también es un componente muy importante de este archivo, que también se ha presentado en distintas partes y se difunde a través de las redes sociales muchísimo porque es un material muy valioso y muy emotivo. Aquí como la emoción del usuario a veces tiene mucho que ver. En las películas familiares, por ejemplo, generó un cariño por el archivo audiovisual en los usuarios que nunca lo habíamos visto. Aquí, como les decía, por ejemplo, esta es una película que registra el momento que llega el primer avión a la isla de Pascua. Y ahí están los Moais. El avión se llama Manutara. Y se me acabó el tiempo. Bueno, justo. Muchas gracias. No sé si nos queda un segundito para ver la película de... ¿Sí? Ya, me dijeron que bueno. Bueno, aquí para que también se emocionen con las películas familiares, que en realidad es un registro vernacular, pero es hermoso y tiene muchos contenidos documentales que tenemos que empezar a investigar ahora. Muchas gracias.